Buenos días. ¿Seguimos de celebración o no? Sí, ¿seguimos de celebración? Gloria al Señor. Y bueno, la celebración es porque Cristo vive. Ese es el motivo de nuestra celebración. Por eso, si te has ido incorporando, queremos que también seas parte de esta celebración y el gozo que hay en nuestro corazón de saber de que Cristo vive. Y no únicamente vive, ¿verdad?, en saber, ¿verdad?, acerca de la Semana Santa, sino que Cristo vino a vivir también en nuestro corazón. Por eso aquel que está a tu lado, míralo. Eso. Ahora, bendícele y anímale. Dile, Cristo vive. Cristo vive. Muy bien. Claro, hay que contagiar esta celebración, ¿verdad? Porque no estamos en un funeral, ¿no? ¿Verdad? Estamos celebrando la victoria de nuestro Señor Jesús en esa cruz, ¿verdad? Y es un motivo de fiesta, de alegría, de gozo. Alegría y gozo. Es por esa razón que a continuación vamos a ver un pequeño cortometraje que han preparado nuestros jóvenes del ministerio de obra de teatro llamados Enfocados en la Cruz. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Y ellos han estado trabajando, ensayando, dedicando mucho tiempo para que hoy tú y yo podamos disfrutar de este cortometraje. Y adivina cómo se titula este cortometraje. Se llama Él vive. Así que os dejo con este vídeo y que lo podáis disfrutar. Adelante. Fui enviado a Israel porque estaban sucediendo muchas revueltas por parte de los rebeldes y la ciudad estaba convirtiéndose en un caos. Al gobierno, tener este tipo de situaciones en una ciudad tan importante como Israel no le convenía. Era una ciudad estratégicamente importante, ya que pasaba todo el comercio desde África hasta Asia. No podían perder el control sobre lo que estaba sucediendo allí, ni mucho menos la autoridad en aquella ciudad. Mi nombre es Ryan, bienvenido a Israel. Soy Carter. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntame, ¿cuál es la situación? Sígueme. Algunos rebeldes quieren expulsar las fuerzas militares que tenemos aquí en Israel, ya que no quieren que nuestro gobierno tome el control sobre esta ciudad. Algunos días son tranquilos, pero cuando menos te lo esperas, aparece la multitud y estamos siendo atacados. ¿Y a qué se debe tanto caos? Dicen que son escogidos por su Dios y que ningún gobierno puede tomar el control sobre ellos, sino su propia deidad. Es ilógico. Son dados a una deidad y piensan tomar el camino de la violencia para dejar de estar sometidos. No es nada moralista. También he escuchado sobre un hombre que, al igual que los rebeldes, está causando revuelo. ¿Tiene algo que ver también con todo esto? Sí, al parecer está provocando disturbios, pero no tiene nada que ver con los rebeldes. Algunos dicen que va sanando a personas, otros que va ayudando a los marginados que fueron desechados y menospreciados por el mismo pueblo. He llegado a escuchar también que ha llegado a resucitar muertos. Mira, me han estado comentando qué es lo que provoca todo eso, y es que anuncia un nuevo reino y se nombra a sí mismo como el hijo de su Dios. Al parecer a los religiosos y a los representantes no les gusta mucho, pero la verdad sobre ese hombre no sé mucho más. No sé si te he escuchado bien. Que dice que es el hijo de su Dios. Parece un loco. A ver, recapitulemos. Acabaste siendo un seguidor más de este hombre y luego cuando murió, ayudaste a esconder su cuerpo. ¿Dónde lo habéis escondido? No, así no sucedieron las cosas. Yo no estaba... Ponte recto, que esto no es un juego. ¿Acaso sabes todo lo que esto implica? No queremos que se generen revueltas en la ciudad, ni ningún tipo de esperanza para que la gente quiera atentar contra el gobierno. Dinos qué ha pasado.
Porque en la habitación de al lado tenemos a tu compañero y hemos hablado con él. Así que es mejor que empecemos a hablar. No, yo solo estaba haciendo mi trabajo, que era vigilar y frenar a los rebeldes. Y en el tiempo que estuve ahí, escuchaba de las cosas que este hombre hacía, milagrosas, y no podía creerlo. Hasta que un día tuvimos que ir a la plaza con todo un pelotón, ya que había mucha gente, y por si ocurría cualquier cosa. Y lo vi con mis propios ojos. Un paralítico por años, levantándose sobre sus pies y caminando como si nada. ¿Tú sabes lo que es la mentira y el engaño? Eso es únicamente sensacionalismo para tomar el control y meter miedo entre la gente. ¿Acaso nos estás tomando el pelo? Tu compañero nos ha dicho a nosotros que te vio a ti en esa mañana junto con otros hombres en el mismo sitio donde ese hombre murió. No, yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi lo que hacían las personas. Eran enfermos, eran leprosos, eran marginados. Y en una ocasión, incluso sanó a un suboficial de un capitán. Es cierto. Y mi compañero también lo vio. No hemos hecho nada de esto. Mira, si es cierto lo que dices, explícame cómo a un hombre tan maravilloso su propia gente decide matarlo. Algo malo tuvo que haber hecho. Yo tampoco lo entendí al principio. Nos han llamado a dar sentencia a un hombre. Por lo visto, su propia gente quiere juzgarlo y matarlo. Han estado gritando su nombre y su muerte. Vamos, será otro criminal digno de su propia muerte. Pero si es ese Jesús del que tanto hemos oído hablar, su propia gente lo quiere matar. Dicen que se hace llamar su rey y que atenta contra el gobierno. Ya le han dado sentencia a la cruz. Es un rebelde más. Si su propia gente pide su muerte, será merecedor de todo esto. Vamos, hay que cumplir órdenes y castigarlo. No sé si lo sabes, pero este hombre ha causado muchas revueltas y más entre los religiosos. Pues son ellos los que han hablado con nosotros porque temen perder el control de la gente. Hay muchos que han seguido a este hombre, pero ahora este hombre ha muerto y su cuerpo no ha sido encontrado. Siéntate ahí. Mira, solo vosotros dos sabéis dónde está ese cuerpo. Lo habéis robado y escondido para generar esperanzas y que la gente piense que esto va a cambiar. Vosotros sois parte de todo esto. Eso no fue lo que sucedió. Fue una muerte cruel. Y yo escuché como decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue impresionante. Cada vez que este hombre hablaba, pasaban cosas muy extrañas. Pero a nosotros, los soldados, nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve al pie de esa cruz y realmente no quería estar ahí. Porque cada vez que miraba a Jesús, su mirada me hacía sentir, pensar que yo debería estar en su lugar. Pero él no me miraba con odio. A pesar del gran padecimiento que sufría y su expresión de agonía, él me miraba con amor. A veces no entiendo por qué él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo entre mí le decía: vamos, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué, si no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los muestras inocentes delante de tu Padre, cuando creo que el único justo aquí eres tú? De pronto me di cuenta que mi cuerpo empezó a temblar porque parecía que escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría su sangre, su mirada me decía: si no bajo de esa cruz, es por amor a ti. ¿Y tú? Yo no sabía qué hacer. Algunos se burlaban, otros lloraban a lo lejos porque creían que no volverían a verlo. Aunque él dijo que al tercer día iría a volver y iría a resucitar.
Yo no sabía qué hacer. Por ese motivo me mandaron vigilar esa tumba. Yo no quería estar en ese lugar. En cierto aspecto tenía miedo. No creía que ese hombre iría a moverse de esa tumba, pero no lo sé. Y mucho menos mover esa piedra tan pesada. Claro que no. De hecho, lo vimos morir. Le clavamos una lanza en su costado y sus piernas ni fue necesaria quebrantarlas. Yo no sabía qué hacer, porque él ya estaba muerto. Mientras amanecía, como era de suponerse, no había ocurrido nada con eso de que iba a resucitar al tercer día. Pero de repente, la piedra empezó a moverse y no podíamos creerlo. Él había resucitado. Él vive. a Dios. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Él resucitó y gracias a ello hoy nosotros estamos aquí. Qué hermosa obra, hermosa representación que han hecho nuestros jóvenes. Tenemos que seguir orando por estos talentos que Dios ha puesto. Es cierto que después de verla a Alejandra reaccionar así, a partir de entonces, lo que diga, yo estoy de acuerdo. ¿Dónde estás, Andrés? Amén. Con razón te veo tan serio últimamente, tan... Amén. Claro, cualquiera le dice, no me gusta la comida, que no. Qué hermoso, de verdad. Me encantó, porque viene a recordarnos todo aquello que hoy estamos celebrando. Y es muy diferente decir recordar que celebrar. Cuando uno habla de recordar, uno puede llevar la memoria o el pensamiento atrás y pensar en algo que aconteció, pero nada más. Pero cuando uno celebra, cuando uno está de fiesta, cuando uno disfruta de algo y celebra eso, entonces hay una diferencia muy grande y es que el corazón se llena de alegría, el corazón se llena de gozo, porque no es posible que haya una celebración sin alegría. Amén. No es posible. Y a mí me encanta ver que en la palabra de Dios encontramos a un Dios de fiesta, un Dios de alegría, un Dios que se goza cuando su pueblo también se goza. Por eso es hermoso y es importante que nosotros aprendamos también a manifestar el gozo y la alegría en el corazón. Si tú eres alguien que has confiado en Jesús, que has rendido tu vida, que le has dicho a Jesús que querías que Él perdonara tus pecados y así lo hizo, entonces hoy una vez más tienes motivos para alegrarte. Y cuando uno se alegra, se nota, ¿verdad? Se nota de muchas formas, de muchas maneras. La alegría no pasa desapercibida, al igual que la tristeza. Cuando alguien está triste, ¿qué es? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ahí su rostro está serio, porque hay llanto, porque hay congoja. Ahí nos damos cuenta. Pero cuando una persona está feliz, está alegre, ¿en qué nos damos cuenta? Sonríe, amén.
está feliz, ve, el rostro transmite. ¿Por qué? Porque cuando hay alegría, también nuestra vida demuestra lo que hay en el corazón. Y eso es algo que como hijos de Dios también tenemos que aprender. Sabés que a veces me encuentro con una realidad, y es que los hijos de Dios no saben manifestar aquello que hay en su corazón. Somos personas como cualquier otra, de carne y hueso. Y como siempre digo, unos con más carne que hueso. Pero al margen de eso lo vamos a dejar ahí, eso es otro tema. Somos personas de carne y hueso, creados a imagen y semejanza de Dios, con emociones, con sentimientos. Y todos tenemos la capacidad de sentir en nuestro corazón tanto tristeza como alegría, como angustia, miedo, temor. En fin, todas esas emociones Dios nos creó con la capacidad de poder manifestarlas. Lo que pasa es que a veces los hijos de Dios no entienden muy bien en qué momento manifestar las alegrías. Algunos se alegran porque ayer el Osasuna ganó 2-1. Otros porque ya tienen la liga ganada. Y algunos me miran, pastor, ¿no? Y se les ve el rostro. Hace un momento, antes de empezar el culto, se me acerca un hermano y me dice, pastor, Dios me ha abierto puerta y tengo trabajo. Y tendríais que haberle visto la cara de ese hermano con una alegría y me dice, y me van a pagar tanto, en la vida he tenido tanto. Y estaba feliz. Y me dice, ya he podido diezmar después de tanto tiempo. Y estaba ahí y me agarraba la mano y no me soltaba. Y yo decía, hay que empezar el culto. Porque había felicidad, gloria a Dios. ¿O no? Cuando Nancy y Andrés nos dan el testimonio de que Nancy, después de años de no poder quedar embarazada, viene y un milagro sucede, y aún teniendo esterilidad, aún habiéndolo intentado médicamente, imposible todo, y queda embarazada. La sonrisa, miren la cara de Andrés, madre de mía. Cada vez que piensa en ello, se le pone la cara así, ¿verdad? Una sonrisa. ¿Por qué? Porque hay motivos para estar feliz, ¿o no? Hay motivos para estar alegre. Y sé que la vida es muy dura. Claro que la vida es muy dura. Claro que la vida es muy angustiosa, que tenemos 1000 problemas. Pero también los que creemos en Jesús tenemos motivos para hoy estar felices. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús consumó la obra completa. La obra de Dios completa en tu vida y en mi vida la consumó Jesús. Una obra que trae beneficios, una obra que cambia las realidades, que cambió la historia de la humanidad. Pero a mí no me importa tanto hablar de algo tan genérico como la historia de la humanidad. Yo puedo decir que Cristo Jesús cambió mi historia. Mi historia. Y yo no sé si tú lo puedes decir también. Cambió mi historia. Cambió tu historia. Una historia marcada por el pecado, una historia marcada por las consecuencias del pecado, porque algunos no son conscientes del poder que ejerce el pecado sobre el ser humano. Tenemos el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo es por culpa del pecado, porque el ser humano está condicionado a una ley que está interna, que se llama la ley del pecado. Y esa ley nos lleva a hacer lo que no deberíamos hacer. Es la ley que nos lleva a levantar la mano contra aquel que nos cae mal. Que nos lleva a despreciar, que nos lleva a ser egoístas, a ser mezquinos. Esa es la ley del pecado. Y la ley del pecado se manifiesta diariamente. La que nos lleva a hacer cosas que luego son motivo de vergüenza para nuestra vida. Esa es la ley del pecado. Pero Dios
que nos ama tanto. Pero Dios que te ama tanto, escúchame, ¿sabes qué te quiero decir? Que Dios te ama, pero te ama tanto que ha dicho, yo te voy a liberar de esa historia. Yo te voy a cambiar la historia. Yo voy a intervenir en tu vida para que interviniendo en tu vida, tú no tengas que decir nunca más, no tengo alternativa, sino que puedas decir, tengo alternativa porque Cristo Jesús ha intervenido en mi vida. Y eso es lo que estamos hoy celebrando. Hablamos de la Semana Santa, perfecto, todo lo que queráis. Pero hoy nosotros tomamos tiempo para recordar que la obra de Dios es una obra completa. No es una obra hecha a medias. No es una obra que necesite parches. No es una obra que necesite añadidos, que necesite colaboración, que necesite participación de terceros. La obra de Dios es completa porque lo que Dios hace es perfecto. 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 Y hoy hablamos acerca de la resurrección. Y tenemos que hablar de la resurrección porque la resurrección es uno de los actos más importantes, pero a la vez más traumáticos del ser humano. ¿Por qué? Porque nos quebranta la cabeza. Nos rompe el entendimiento. Y ya lo vamos a ver. Y no solamente a nosotros, sino que históricamente hablar de resurrección es una locura para algunos. Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios, decimos, Señor, esta es la obra completa. ¿Por qué? Porque la redención de tu vida y de mi vida, la redención del mundo, es como una moneda con dos caras. Por un lado está la muerte de Jesús. Y el viernes estuvimos hablando de la muerte de Jesús. Juan el Bautista dijo, he aquí, hablando de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba diciendo Juan, he aquí la provisión de Dios. Dios preparó a se hizo hombre. Él es la provisión para que el poder del pecado sobre tu vida no siga ejerciéndose. Solamente eso ya es motivo de alegría. Solamente el saber que puedes ser libre de la tiranía del pecado, de la esclavitud del pecado. Solamente el saber que algo que nadie podía hacer, ningún hombre sobre la faz de la tierra, Dios decide hacerlo a través de su Hijo, ya es motivo de gozo y de alegría, porque esto es un mensaje del amor de Dios para nuestras vidas. Un mensaje que nos está diciendo, tú no puedes, tú no vales, tú no eres capaz de hacerlo, pero yo te amo tanto que yo lo voy a hacer por ti. Por eso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue necesario que muriera en la cruz del Calvario, pero fue necesario también que resucitase al tercer día. Fue necesario que así sucediera. Y hoy tenemos la oportunidad de poder reflexionar un poco acerca de eso. ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? Porque la resurrección, hermanos, es un hecho único y necesario para cambiar tu historia. Si tú solamente te quedas en la muerte de Jesús, te quedas a medias. Y ya vamos a analizar un poquito lo que dice la Biblia acerca de esto. Por eso decimos que era necesario. Y de hecho, así lo encontramos en la palabra. Cuando Jesús resucita en Mateo capítulo 28, vemos que en un momento determinado las mujeres van todas asustadas
De hecho, la obra que acabamos de ver, el vídeo que acabamos de ver, está basada precisamente en el capítulo 28 de Mateo, que sería muy importante que pudieras leerlo en tu casa. Ahora no, en tu casa. Y pudieras ver cómo se estuvieron maquinando cosas para tratar de impedir o al menos confundir lo que iba a acontecer. Y cuando resucita Jesús, estas mujeres que habían ido a buscar el cuerpo y ungirlo como era la costumbre el primer día de la semana, el día domingo, se acercan allí y escuchan como un terremoto, como un fuerte estruendo. Los guardias que se habían quedado allí porque habían sido mandados, ¿sabes para qué? Para que nadie, ellos pensaron, dice hoy, como los discípulos estos de Jesús, roben el cuerpo y luego digan que ha resucitado. Bueno, se nos viene todo el pueblo encima. Y entonces pusieron ahí una guardia y cuando resucitó, la tumba estaba sellada con una piedra. Pusieron un sello, pusieron la guardia delante. Y cuando Jesús resucita, estando ahí las mujeres presentes, unos ángeles le dicen, no, id y avisadle a todos porque ha resucitado conforme lo que Él os había dicho. Jesús lo había dicho, ha resucitado. Y ese acto, ese momento fue la consumación de esa obra completa, de esa obra perfecta. Y te voy a decir algo. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé si tú eres de los que se conforman con alguna migaja. Que se conforman con, aunque sea que me toque. Yo no sé si tú eres de esos, de los que hoy están aquí diciendo, bueno, un culto más, una reunión más, da igual, porque mi vida sigue igual, mi familia sigue igual, mis situaciones siguen iguales. Yo no sé si tú has entrado en una actitud de resignación, de pensar que no va a cambiar nada en tu vida, de que ya lo has intentado muchas veces. Yo no sé si tú estás aquí pensando que a lo mejor el simple hecho de estar aquí te puede cambiar algo. Yo no sé ni siquiera lo que estás pensando. Yo lo único que quiero decirte es que aquel que es capaz de encontrar en Jesús la respuesta para su vida, aquel que es capaz de tener la fe para creer en esa obra completa que Jesús realizó, muriendo y resucitando al tercer día, si eres capaz de aceptar y de creer eso, no importa cuántas veces los hayas intentado, no importa cuán desgastado te encuentres, no importa cuán derrotado te encuentres en este momento. Porque Cristo vino para cambiar tu historia. Cristo vino para cambiar tu realidad. Cristo vino para hacer una obra completa que pudiera cambiar tu historia. Tu historia. Por eso, el que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene la vida. Hay dos razones por las cuales era necesario que Jesús resucitara. La primera de ellas tiene que ver con lo que acabo de decir. Porque la resurrección de Jesús completa la obra de la cruz. Hablar de la muerte de Jesús y olvidar la resurrección es como dejar a medias la obra de Dios. La obra de Dios completa, cuando nosotros pensamos en la cruz, no podemos
ignorar que la cruz está totalmente unida y ligada a la resurrección. Es imposible que alguien que no acepta la realidad de la resurrección de Jesús pueda creer en la muerte redentora de Jesús. Es imposible que alguien pueda recibir la bendición que Cristo Jesús ganó en la cruz sin tener en cuenta la victoria de Jesús sobre la muerte. Es imposible. Fijaos lo que dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 15, verso 13. Y todo esto que os estoy hablando, lo estoy hablando en base a lo que la palabra nos enseña, a lo que la palabra nos revela. Porque podemos mirar a la cruz de Jesús y olvidarnos de la resurrección. Pero si tú haces eso, insisto, te faltará. Es muy sencillo creer que alguien pueda morir. De hecho, los historiadores dijeron, es que a ese Jesús lo vimos ahí clavado. Pero faltaba la segunda parte. Esa es la que nos da la victoria también a nosotros. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 en adelante. Dice, esto era un conflicto que estaba viendo la iglesia de los corintios, donde algunos decían que no va a haber resurrección. Decía, mira, da igual lo que hagas, tú vive lo que vivas, pero cuando te mueras, se acabó todo. Y entonces Pablo tiene que explicarles que la muerte no es el final. Que unos iban a pasar a vida eterna y otros a condenación eterna. Pero todo eso a través de ¿qué? De la resurrección. Y entonces Pablo dice, verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra predicación y vuestra fe tampoco sirve para nada. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La palabra de Dios nos dice, y si Cristo no resucitó, si Cristo está muerto, si Cristo se quedó clavado en la cruz y luego sepultado en ese sepulcro en el que lo colocaron, si Cristo quedó allí como cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra que al morir no puede hacer nada más, y si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra predicación y vuestra fe tampoco sirve de nada. Le está diciendo Pablo, si Cristo no resucitó, tu fe es una fe inútil. Es superstición. Tu fe es comparable a aquel que dice, mira, yo tengo fe, no sé, que esta botella me va a traer suerte. No es fe. Eso es superstición. Parece lo mismo, pero no lo es. Por eso Pablo le está diciendo, mira, si Cristo no resucitó, entonces, ¿en qué estás creyendo? ¿Dónde estás apoyando tu fe? ¿Quién te va a poder ayudar si tu fe está puesta en alguien que está muerto? Eso es lo que cambia la realidad. El cristianismo es locura para muchos. ¿Sabéis por qué? Porque es el único mover que nos lleva a tener fe, no en nosotros, no en nuestros hechos, no en nuestras obras, no en nuestras acciones, sino en aquel que vive en Cristo Jesús, que venció a la muerte, resucitando el tercer día. Y dice el verso 15, aún más, resultaríamos ser falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, insiste, vuestra fe no sirve de nada. Y vosotros todavía estáis en vuestros pecados. Vamos a ver. No es la muerte de Jesús, no es en la cruz donde todos nuestros pecados fueron sobre Él. ¿No dice eso la palabra? No era necesario que Él muriera por los pecadores. Y como leímos y vimos el viernes en Isaías 53, que el peso del pecado de toda la humanidad fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿No es así lo que dice la palabra? Y entonces, ¿por qué el apóstol Pablo está añadiendo esto? Por una razón muy sencilla. Porque la obra de morir en la cruz sin la resurrección está incompleta. Por eso dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe no sirve de nada y vosotros todavía estáis en vuestros pecados. Ya, pero yo le pedí perdón por mis pecados. ¿A quién le pediste? ¿A un muerto? Ya, pero yo le pedí a Jesús que morara en mi vida. ¿A qué le has pedido? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le puedes pedir a alguien que está muerto que haga algo? Es imposible. Ya, pero es que yo le pido a Jesús que me ayude en mis problemas. ¿A un muerto? Ahí está la diferencia. Que nosotros confiamos en aquel que resucitó y nuestros pecados han sido perdonados y ya no estamos bajo el poder y la tiranía del pecado, porque el Cordero de Dios, la provisión de Dios que quita ese pecado, cargó sobre sí mismo el pecado que nos tocaba llevar a nosotros, que nosotros hemos cometido, pagó el precio que debía pagarse para el perdón nuestro. Y al tercer día venció a la muerte, porque la muerte es precisamente el resultado, la consecuencia del pecado. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y sigue diciendo, además, verso 18, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si Cristo no resucitó, ¿verdad? Si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Por eso Pablo les está diciendo, a la hora de defender la resurrección, Pablo está diciendo, mirad, Cristo fue el primero. Cristo abrió el camino, Cristo mostró el camino por donde todos nosotros íbamos a pasar. Tendríamos que haber muerto nosotros por culpa de nuestros pecados, pero Cristo murió por nosotros. Y al tercer día, al resucitar Él, todo aquel que cree, que espera y confía en Él, tiene esperanza de vida eterna, porque de la misma forma que Cristo resucitó, así nosotros también seremos resucitados. Por eso dice, si tú solamente esperas y crees en Jesús y esperas de Cristo, todo lo que esperas se limita a esta vida, es decir, tu trabajo, tu salud, pero cuando llegue la muerte se acabó todo, entonces eres digno de lástima. Porque nos quedamos sin la parte más importante de la obra de Jesús, la vida eterna. La vida eterna. Es imposible hablar de la obra completa de la cruz, por eso cuando cantábamos, cuando adorábamos y alabábamos a Dios, estos cánticos, a mí me encanta animar a que la iglesia pueda alabar a Dios, que pueda hacer el esfuerzo de entonar
y de abrir su boca, entonando cánticos que hablan y proclaman verdades que son muy importantes. Cuando nosotros estamos juntos y decimos vamos a alabar a Dios, a veces algunos piensan que lo que Dios está recibiendo en su presencia es lo que estos hermanos de aquí cantan. Y algunos están como si fueran meros observadores. Yo espero que el entender que lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario cambió tu historia, te ayude a aprovechar todos los momentos y todas las oportunidades que tengas. ¿Sabes para qué? Para exaltarle a Dios, para darle gracias a Dios y para decirle a Dios, Señor, mi fe no es vana porque mi fe está puesta en ti, que vives porque venciste a la muerte. Amén. Esa es la razón, una de las razones por las cuales es tan importante la resurrección, porque completa la obra de Jesús en la cruz. Porque hablar de la cruz sin la resurrección es imposible, es algo inseparable. Pero también es importante porque la resurrección rompe la lógica humana. Y yo te voy a explicar algo. El ser humano tiene la tendencia, tenemos la tendencia natural de considerar que todo nosotros lo sabemos, que todo lo dominamos y que todo nosotros lo tenemos bajo control como para poder recibir, como para poder vivir, como para poder lograr aquello que nosotros nos proponemos. Yo te voy a decir algo, eso es una mentira. Porque si eso fuera así, Cristo no hubiera sido necesario que muriera en la cruz y resucitara. Hay algo en lo cual nadie puede librarse por sí mismo. Y esa es la carga y la autoridad del pecado. Solamente Cristo nos puede liberar. Y ahí empieza el conflicto. Ese es el conflicto de algunos. Algunos dicen, no, yo puedo solo. Y de hecho, insisto, esto no es algo del hombre moderno, ¿eh? Algunos dicen, es que el siglo XXI con los adelantos y demás, es normal que pensemos así. Pues no, el ser humano siempre pensó así. Por eso caminó lejos de Dios. Por eso le ha dado la espalda a Dios. Y es más fácil creer que tú tienes autoridad para hacer algo que creer que Dios lo puede hacer por ti. Y eso es lo que nos enseñan. Y fíjate lo que dice la palabra, 1 de Corintios, la misma carta a los Corintios. Pablo estaba diciendo en el capítulo 15, mirad, Cristo ha resucitado. Si no sois capaces de aceptar esta realidad, ¿sabéis qué? Vuestra fe no sirve para nada. Si no sois capaces de creer en que Cristo está vivo, vuestra fe es superstición, no vale para nada. Estáis todavía, sois dignos de pena, de lástima, porque solamente os limitáis a lo que vivís ahora. Pero voy a decir algo. Esta resurrección Dios lo estableció así porque era la manera también de demostrar la incapacidad del ser humano para obtener aquello que solamente Dios nos puede dar. Y Pablo está diciendo en 1 de Corintios capítulo 1, verso 17, fíjate lo que dice. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con lenguaje de sabios, para que no se invalide la cruz de Cristo. Y en este pasaje ya veréis cómo Pablo está hablando de la cruz, pero lo vas a poder entender mejor por lo que dijimos al principio. Cuando Pablo habla de la cruz, no está hablando solamente de lo que pasó allí, sino de lo que luego también aconteció al tercer día. Y entonces dice, Dios a mí no me envió a predicar el evangelio con un lenguaje de sabios para que no se invalide la cruz de Cristo. Verso 18, porque verdaderamente la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Está diciendo,
La cruz y juntamente con la resurrección es locura. Es una locura. ¿Cómo? Pero ¿cómo puede ser? Sí, es una locura. Es una locura para el que se pierde. Pero para los que hemos creído, para que aquellos que por la fe hemos aceptado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, eso es poder de Dios, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. ¡Gloria a Dios! Y si Él está vivo, su poder sigue vigente. La obra de Jesús no puede ser entendida ni aceptada con la capacidad humana. Algunos, como digo, no tienen, como diría, problema de aceptar a un buen hombre muriendo por otros. El tema es que hasta los propios discípulos de Jesús dudaron de lo que Jesús les había dicho. Los propios discípulos, después de verlo a Jesús muerto allí y haberles acompañado hasta ese último momento, pero lo vieron clavado en la cruz, vieron cómo lo descolgaron de esa cruz, vieron cómo lo sepultaron. Y entonces ellos dijeron, se acabó todo. Algunos se volvieron otra vez a pescar, a lo que hacían antes, porque decían, ya Jesús no está. Otros se desalentaron y se desanimaron y dijeron, bueno, fue bonito mientras duró. Pudimos ver milagros, pudimos ver maravillas, de hecho, pudimos experimentar y aprender algunas verdades de Dios, pero se acabó todo. Así se movieron algunos de ellos. Porque la resurrección les rompía todos los esquemas. Porque para ellos era imposible que el Mesías muriera. Empezando por ahí. Pero el pensar que Él saldría de esa situación de muerte era una locura. Porque si no hubiera sido una locura, se hubieran quedado al lado del sepulcro esperando que saliera. Pero no fue así. Se fueron. Cada uno se fue a su sitio, a su casa. Estaban hundidos y amargados. Porque la resurrección rompe la lógica. La lógica del ser humano nos dice que el que está muerto, a punto, ya no hay nada que hacer. Ahí, las hermanas de Lázaro, cuando se acerca a Jesús para resucitar, le dice, ten fe, porque Él resucitará. Y dice, sí, yo ya sé que resucitará en el día postrero. Tenían esa esperanza, claro, que un día, ¿verdad?, iba a resucitar. Pero Jesús quería enseñarles que Él tenía el dominio y la autoridad aún sobre la muerte. Y entonces dice el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el filósofo de este mundo? ¿Acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría del mundo? En efecto, dado que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan la sabiduría divina, Dios tuvo a bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué predicaba Pablo? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con lenguaje de sabios, para que no se invalide la cruz. Y entonces, en efecto, dado que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan la sabiduría divina, Dios tuvo a bien salvar a los creyentes. ¿Salvar a los creyentes? ¿Salvar a quién? A los creyentes, a los que creen por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles es una locura. En cambio, para los que Dios ha llamado, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que los seres humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que los seres humanos. Por eso es una cuestión de fe. Lugares como este está lleno de gente que no creen, que tienen una cierta confianza en cierto obrar, que hay cierta tranquilidad o bienestar en un ambiente como este, pero ante la realidad de la fe no aceptan, no creen, porque eso les rompe la cabeza, les explota el cerebro. Y entonces aquí Pablo habla de 3 tipos de personas. El sabio, el que tiene conocimientos, aquel que ha tenido la posibilidad de estudiar, de profundizar, de conocer. Dice Dios que Dios, para él la sabiduría del hombre no es nada. Y entonces aquel que se siente sabio, aquel que dice yo sé cómo es esto, analiza todo a través de la sabiduría humana. Y entonces vienen y dicen, no, esto de que Nancy haya sido sanada, eso no es un milagro de Dios. Da igual que haya intentado 3 veces inseminación in vitro, da igual que haya tenido doble esterilidad, da igual que sus trompas hayan estado selladas por todos los sitios, da igual que no hubiera podido bajo ningún aspecto de la ciencia. Esto ha sido una casualidad. Porque el sabio se niega a aceptar que el poder de Dios está por encima de su conocimiento. Y ahí es donde encuentran tropiezo. No lo entiendo, no puede ser que Cristo haya resucitado. Que Cristo haya resucitado. Sí, el sabio dice, no puede ser. Yo he estudiado, tengo tantas carreras, es esto, lo otro, para aquí, para allá. Por eso algunos dicen, no, la ciencia niega. ¿La ciencia qué niega? Al contrario, la ciencia reafirma. Hay cosas que la ciencia no puede explicar y que encontramos la explicación en la Biblia. La ciencia no sabía que el mundo era redondo, pero Isaías ya hablaba de las redondez de la tierra, 700 años antes de Cristo, 2000 y pico de años antes de que Galileo inventara el periscopio y dijera, los planetas son redondicos. Ya Abraham hablaba de que las estrellas era imposible de contar. Pues hasta el siglo XVIII y siglo XVII se calculaba que había unas 2700 estrellas en el cielo. Y ya Dios le decía a Abraham, mira las estrellas del cielo, ¿tú las puedes contar? No, pues ni lo intentes. Y hoy en día sabemos esa realidad. Pero claro, Dios no quiere hablar de ciencia, Dios quiere hablar de fe. Por eso, Dios ha concedido que se creyera y que se crea en Él y se reciba todo lo que Él ha prometido a través de la locura de la predicación. Es una locura la predicación. ¿Cómo que Cristo? Sí, que Cristo lo puede hacer. Y entonces dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está ante estas realidades el sabio? ¿Dónde están los médicos que dicen que es imposible? ¿Dónde está? Porque cuando yo lo veo, yo digo, esto es posible. Esto es posible. Yo vi a mi hijo ahogado. Yo lo vi ahogado con casi 2 añitos. Lo saqué de una piscina ahogado. Yo recuerdo el color de su piel. Yo recuerdo que no respiraba. Y yo recuerdo la incapacidad que uno tenía de ver a mi hijo
tumbado al costado de la piscina y nosotros llorando desesperadamente porque nuestro hijo se nos había ido. Pero cuando clamamos a Dios y su misericordia se manifestó, mi hijo abrió sus ojos. Y cuando le explicábamos al médico, mira, estuvo tanto tiempo, estos fueron los síntomas, además se miraban entre ellos y decían, no puede ser. Cuando la ciencia le hizo electrocardiogramas y le encontraron una lesión en el corazón a mi hijo, y al día siguiente no encontraron nada, la explicación era, y se debe haber equivocado el aparato. Y yo digo, no, el aparato no se equivocó. El que intervino es este Cristo resucitado en poder, porque el que cree, Cristo es poder de Dios para el que cree. Gloria a Dios. Y entonces, esa es la fe. ¿Dónde está? No el conocimiento, no el que se cree ser sabio. Dice, ¿dónde está el escriba? Es decir, ¿dónde está el religioso? De hecho, en la época de Jesús, muchos encontraron en Jesús tropiezos. ¿Sabes por qué? Porque eran religiosos y decían, no, según la religión, no puede ser que el Mesías o un maestro de Israel haga estas cosas. Se junta con pecadores y publicanos. No, no puede ser de Dios. Míralo. Él habla y le siguen las prostitutas con ese desprecio. Y Jesús les tiene que decir, yo no he venido a buscar a sanos, yo he venido a buscar a enfermos, a pecadores, al arrepentimiento. Pero no lo entendían porque el religioso encaja todo en su lógica religiosa. Y ahí es donde se rompe todo. Últimamente escucho, no, el otro día me pasan ahí como un videíto de unos hablando y metiendo, y bueno, los cristianos para aquí, para allá, porque ahora nos hemos vuelto a poner de moda, gloria a Dios. Sí, sobre todo los pentecostales, de moda, no para bien, porque nunca podemos pretender que aquel que está bajo el príncipe de este mundo pueda hablar bien de algo que tenga que ver con Dios. No podemos esperarlo. Entonces a nosotros no nos afecta que nos digan cualquier clase de males mintiendo, porque si eso es así seremos bienaventurados. Ya lo dijo Jesús en su momento. Pero se burlan y se ríen de que Dios pueda sanar, de que alguien que es limitado intelectualmente pueda tener sabiduría para llevar su vida. Y claro, se quedan en cosas exteriores, en formas, en maneras. No, míralo, este hombre que está allí se mueve, que parece un león que está enjaulado. Y con ese movimiento lo que hace es hipnotizarlos. Mírame a los ojos. Pero es que nos da igual. Nos da igual. Entonces dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el religioso de la época? Porque el religioso de la época puso pesadas cargas sobre la gente que ni siquiera con un dedo ellos llevaban. ¿Dónde están los que venían a traer alivio en nombre de Dios cuando pusieron más cargas sobre la gente? ¿Dónde están esos? Por eso Pablo dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde están los parámetros? Y ese es el problema que algunos están viviendo aún aquí dentro, porque son religiosos. Viven de la religión evangélica, la religión católica, la religión. Pero aquel que ha creído en Cristo no está limitado a unos parámetros humanos, porque Cristo es poder de Dios. Y si a mí Dios me dice que puede resucitar a un muerto, yo lo creo, porque Dios tiene poder para resucitar a un muerto. Y es así. Y si yo me siento feliz y quiero brincar porque siento gozo en mi corazón, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque está reservado para cuando el Madrid gane la liga, que en este año no la va a ganar.
Para ese momento está reservado. Para que luego los del Barça no digan que siempre me meto con ellos. Ay, gloria a Dios. Algunas le ha alegrado la cara. Sí. Algunos orientadores que son del Barça dicen, pastor, ¿y si al chaleco le ponemos unas rayitas azules? Y le digo, no, rojo, déjelo ahí. Pero eso no es locura. No es locura juntar, qué sé yo, en Argentina 1 millón de personas porque ha ganado un mundial. Pero es locura meternos en un lugar como este y decir, estoy feliz porque Cristo cambió mi vida, porque Cristo sanó mi corazón, porque Cristo restauró mi familia, porque Cristo me da esperanza, porque Cristo murió por mis pecados. Y eso es una locura. Pues bendita locura, bendita locura. A Jesús lo quisieron limitar, también los religiosos. Y dicen, ¿dónde están? El filósofo. Los filósofos en esa época era muy normal. Los filósofos tenían reputación. ¿Por qué? Porque ellos encontraban respuesta y solución a todo. El filósofo tenía sus propias escuelas. Y entonces la gente iba para aprender a entender el mundo. Y entonces se dice, ¿y dónde están aquellos que tienen que dar respuesta a la enfermedad? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está aquel que en teoría tiene respuesta para todo? Y Pablo dice, mirad, en definitiva, verso 21, en efecto, dado que el mundo mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan la sabiduría divina, Dios tuvo a bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cristo, clavado, muerto, cargando nuestros pecados y resucitado al tercer día, para el que cree, poder de Dios. Mientras suben los hermanos de la alabanza, yo quiero ir terminando. Porque la importancia, como hemos visto, de la resurrección de Jesús, la importancia de la resurrección de Jesús reside en el hecho de que es imposible hablar de la redención sin muerte y resurrección. La obra es completa. Pero también nos rompe todos los esquemas. Puede que incluso tú aquí estés diciendo, no puede ser, esto no puede ser. Es una cuestión que tiene que ver con aquello que Dios está dispuesto a hacer. En Apocalipsis, el capítulo 1, verso 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, y que era, y que ha de venir. Del que es, el que era, y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Mirad, viene en las nubes. Viene en las nubes. Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. Ahí no va a hacer falta fe, pero para algunos será tarde. Y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él, porque le dieron la espalda. Se lamentarán y dirán, ay, sí, amén. Y dice el verso 8, yo soy el alfa
y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y sigue diciendo más adelante, verso 17, capítulo 1. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Esto lo dice el apóstol Juan. Y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que viene. Y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí está el poder de la resurrección. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Yo tengo las llaves porque yo vencí el poder del infierno en la cruz del Calvario y vencí a la muerte al tercer día, resucitando de entre los muertos. Nadie irá a la condenación si es capaz de creer, si es capaz de aceptar la obra completa de Jesús. No solamente una parte, sino toda. Toda. Porque Él vendrá. Y tal vez para la sabiduría del sabio es una locura. Tal vez para las estructuras del religioso es algo que no entra en sí. O tal vez para el filósofo es solamente un acto de no saber qué explicar ni cómo, no lo sé. Pero a Cristo le agradó que el poder de la cruz llegase al que cree, para que el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso envió Dios a su Hijo al mundo, por amor. Pero el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna, porque Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Nadie entrará allí si Él determina que no entre. Y hemos decidido creer. Hemos decidido creer. Por eso quiero que nos pongamos en pie. Ya estamos terminando. La fe es algo que no se puede comprar. La fe no tiene que ver con una convicción intelectual, aunque tiene mucho que ver. Por eso la locura de la predicación lo que hace es activar nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Y cuando uno escucha lo que escucha, para los sabios, para los escribas y los filósofos de esta época, es una locura. Es una locura. No puede ser que esto sea así. No es posible. Y dice el verso 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los gentiles es una locura. En cambio, para los que Dios ha llamado, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Él está la respuesta. Él es la respuesta. Jesucristo de Nazaret.
Ya puedes acceder a los platos a través de nuestra página web. Si necesitas ayuda, contacta con tu responsable o consolidador y resolveremos todas tus dudas. Dios te bendiga. Ya es hora, baja a desayunar en 10 minutos. Y no me hagas volver aquí. Esta es nuestra ciudad. Es una comunidad muy unida. De esos lugares donde todos nos conocemos. Hola, señora Joyce. Hola, ¿cómo están, niñas? Siempre dispuestos a apoyarnos. Lindo sermón, pastor. ¿Qué van a hacer el resto del día? Tiene un partido de básquet. Lo he visto practicar un poco por aquí. Es impresionante. Escríbele a tu mamá y dile que ahora pase por ti. No hagas tonterías. Los quiero. ¡Muchachos! ¡Salgan del hielo! Entrenamos para las Olimpiadas, señor. Cindy. Ha estado bajo el agua más de 15 minutos. Esto va a ser recuperación, no rescate. Hay algo abajo. ¡Aquí está! Hicimos todo lo que fue posible. No hay nada más que hacer. No. Por favor, envía al Espíritu Santo a salvar a mi hijo. Un niño de 14 años de St. Charles que pasó 15 minutos atrapado bajo el agua continúa luchando por su vida. No creo que John sobreviva esta noche. Usted no conoce a mi hijo. Es un luchador, así que quiero pedirle que haga lo mejor para John y deje que Dios haga el resto. Tú eres mi felicidad y orgullo. Estoy ansiosa por verte, hacer canastas y correr por toda la cancha. La familia Smith les pide solo una cosa, que pidamos por John. En el agua aquel día estaba listo para darte por perdido, pero luego oí una voz diciéndome, vuelvan, o estoy demente. O Dios habló contigo. Yo no creo en Dios. Tengo fe, pero tal vez eso tiene un límite con algo como esto. Soy tu pastor. Debo caminar al lado de Joyce el tuyo ahora. Yo la página de Facebook ya se volvió viral. ¿Tony? Ojalá se recupere, señora. Yo sé que me amas. Y lo que tengas planeado para mí, para Brian, para John. Señor, yo lo acato. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.